Bueno amigos, pues ya he comprado la entrada, vamos a empezar la visita. Este es el puente, los billetes se compran aquí. Un pequeño dato, ¿vale? Notaréis que el tiempo es completamente distinto al vídeo que os muestra la parte de fuera, ¿vale? El vídeo donde os enseño todo el exterior lo hice a finales de abril, hoy es 5 de junio y hay peor tiempo, no lo entiendo. Pero como venía con todos los niños y tal, digo, no me voy a tirar aquí 2 horas haciendo vídeos y fotos, los niños se me aburren. Así que me he venido hoy a posta para enseñaros el interior. Así que bueno, me han dado un prospecto de esto. Siempre digo prospecto, sé que no es la palabra, pero es que no sé qué palabra es. Pero bueno, aquí tenéis la primera entrada. Y aquí estamos en el patio, ¿vale? Os voy a ir un poco leyendo las informaciones, ya que me han dado aquí la chuleta. Aquí pone, el primer patio estaba ocupado por la servidumbre del castillo. Al principio no era tan amplio, fue adaptado tal como está ahora después del terremoto de 1584. Bueno, espero que no me llueva en la cámara porque está empezando a llover otra vez. Bueno, este sería el patio principal. Estos pasadizos me parecen maravillosos. Aquí lo tenéis. Sin primer patio voy a intentar meterme en algún sitio donde tenga un techo, porque para que si se me moja la cámara no vamos a ver nada a nadie. Aquí hay una torre. Qué bonita la torre. Bueno, pues esta sería la entrada. A ver, la vestida de castellana. Fijaros de todas maneras qué maravilla. Aquí pone algo de la torre esta. Esta es la tienda del museo. Aquí. Y pone, esa torre en su aspecto actual data del siglo XV, permitía defender el puente y la entrada del castillo. Las paredes y la campana de la chimenea están decoradas con pinturas creadas entre 1898 y 1899 a partir de elementos conservados del castillo. Este es el patio. Entonces bueno, yo voy a empezar la visita bajando aquí abajo, que es donde están los sótanos y la cárcel. Bueno, voy a enseñar, aquí hay una sala donde se puede comer algo, los baños, las taquillas. Esto es menos importante. Luego aquí hay una sala, he visto que hay una maqueta del castillo. Pues esto vamos a verlo. ¡Ay! Escalón. Mirad, esta es la maqueta del castillo, ¿vale? Por aquí es por donde hemos entrado, ¿recordáis? Todo esto os lo he enseñado por fuera. ¿Lo veis? Claro, luego esto por aquí se puede entrar por todo el castillo, las vistas por todas las ventanas son una maravilla. Y aquí hay muchas salas, o sea que supongo que muchas de las salas os las enseñaré con música, ¿sabes? Que lo vayáis viendo, pero tampoco, muchas cosas tampoco hay que decir, o sea, en la cárcel y eso sí os lo voy a enseñar bien. Pero bueno, iremos viendo todas las salas que sea posible. La verdad que es una maravilla, ¿eh? Nosotros somos la banderita roja. Aquí tenéis, bueno, un poquito de la historia que ya os he contado cuando os he enseñado la parte de afuera. Pues voy a salir aquí. Ya os digo, esa es la tienda. Pues el patio, qué bonito, es como estar en la Edad Media. Me encanta. Pues vamos a empezar con las bodegas y la cárcel. Bueno, pues vamos a ir entrando a la bodega. ¿Vale? Esto era pues bodega y almacén. Primero vamos a ir por estas escaleras. A ver, las escaleras. ¿Ven los techos? A ver, os cuento. Que no quiero hablar muy alto porque la gente me mira raro. Es una cosa muy extraña. Uf, mira esto, qué grande. Bueno, pues esto se usaba como bodega y almacén. Son del siglo XVI y luego se amplió y se acondicionó, ¿vale? Tal como lo veis ahora es del siglo XIII. Uy, un escalón. Os voy a enseñar aquí, mira, esto es curioso, eso os enseña un poco cómo se guardaban los productos aquí. Esto aquí en el medio no sé lo que es. Aún alguna explicación. Sí, bueno, es un poco cómo trabajaban con los productos. Lo que sí es verdad que esto es como muy bonito, pero fijaros en las ventanas, ¿vale? O sea, no hay ventana. Aquí hace fresquete. Y un poquito más adelante es la prisión. O sea, imaginaros estar encerrados aquí. Y es como horrible. Bueno,
Estas son las vistas. ¿Veis? Literalmente en el agua. Bueno, pues salimos de las bodegas y del almacén. Este es el número 7, que es la prisión. Aquí. No sé qué hay aquí. Aquí ponen la esta. Que el pasillo este, juro, es el que se utiliza para llegar a la misión. Uf. Oh. Bueno, pues no hace falta que os diga lo que es esto. Aquí, en fin. Pues aquí era donde... Fijaros, esta ventana, o sea, mola pero no mola, quiero decir, es bonita la vista y tal, pero se ve que esta era la prisión, ¿no? Imaginaros estos en todo el crudo invierno, aquí encerrados, el frío que tenía que hacer. Y ahora en la sala siguiente es donde estuvo Bonivar encerrado. ¿Os acordáis que os he contado en el vídeo de fuera lo de Bonivar, no? Bueno, pues os lo voy a enseñar ahora mismito. Bueno, primero esto, un momento. Bueno, aquí se ven, no sé si lo veis, restos de pinturas originales. No sé si lo estáis viendo ahí, son muy poquitas, pero lo veis aquí. Una crucifixión con los santos, mediados del siglo XV. Bueno, pues ya os digo, ¿sabéis? Bonivar estuvo aquí 6 años encerrado. Le encerraron a él y a sus 2 hermanos, pero los 2 hermanos murieron mientras estaban aquí encerrados. Y este se supone que es el poste en el que estuvo atado. ¿Veis? Esto seguramente en el cuello. Bueno, no voy a tocar, no por si acaso. No pone nada que no se pueda tocar, pero por si acaso. Y luego aquí supongo que habrá una explicación. Le Croton un cachot. Pues muy bien. Ah, no, esto es de las pinturas. ¿Veis aquí la crucifixión esta? Es la que se supone que se ve aquí. Pero os digo, Bonivar estaba aquí encerrado 6 años. ¿Cómo sobrevivió? Pues no lo sé. Porque yo me pongo mala solo de pensarlo. El frío y el hambre y el todo. Pero bueno. Y ya, como os he comentado también antes, sabéis que Lord Byron escribió El prisionero de Sion, inspirado en él. Incluso firmó aquí en la pared. No sé si lo veis. B-I-R-O-N. Byron. Luego hay una... Me voy a escamochar porque el suelo, estos son piedras, pero bueno. Byron, junio de 1810. En Memoriam. No sé si es de su muerte o qué, pero sí. 1824 a 1924. Aquí tenéis la placa a Lord Byron. Bueno, este es el suelo por el que estoy andando, ¿vale? Por eso vamos a andar como las personas. Entonces seguimos por aquí. Aquí tenéis las explicaciones de lo que os he contado. Este es el Bonivar aquí atado. Aquí lo veis cuando le liberaron y tal. Este será él, se supone. Veis que están todas las columnas llenas de graffiti, de grabados de la gente que estuvo aquí encerrada. Entonces, aquí supongo que será otra vez él. Y aquí llegamos lo que es al final de la cárcel. Tenemos que volver a salir al patio, a las escaleras del patio, que os voy a enseñar ahora hacia dónde nos llevan. Bueno, pues como veis he vuelto a la entrada. Si vais por estas escaleritas para abajo, es una especie de pasadizo. Aquí debajo estaba la cripta, pero que no queda nada. Es un pasadizo súper oscuro que va por aquí, y sales por allí, por este lado, vuelves a este patio, pero es un sitio súper pequeño, súper oscuro y no hay nada más que paredes. Entonces digo, pues no lo voy a enseñar porque no se va a ver nada. Entonces ya veis, este es el patio, volvemos al patio del principio y ahora vamos a meternos al segundo patio, que es aquí los baños, importante. Esto es una maravilla, ¿eh? No sé si os estará gustando, pero desde luego mola mogollón. Que es como estar en el medievo. ¿Veis? 12. Segundo patio.
El paso del primer al segundo patio era mucho más estrecho en su origen. Fue ampliado en 1836 para poder pasar con cañones. Pues no se andan con chiquitas directamente para meter cañones. ¡Ay, se ha mojado la cámara! Bueno, pues por aquí. Ahora vamos al comedor castellano. Que hay que subir otra vez. No, 13. Por aquí, sí. ¡Oigo! ¡Hola, qué bonito! Esta supone que es una restauración de comienzos del siglo XX, que le ha devuelto todo el aspecto medieval que tenía entonces. ¡Wow! Fijaos la pedazo de chimenea que cabemos 24 ahí dentro. La mesa. El sitio de honor, por supuesto. Bueno, aquí os cuento un poco, pues eso, cómo se organizaban las cosas en aquella época. Sabéis que aquí tampoco es que hayan vivido demasiado tiempo, porque lo tenían mayormente como residencia militar, como punto de defensa, pero bueno, también pasaban temporadas aquí. Bueno, aquí tenéis el comedor. Aquí hay objetos. Las puertas son una maravilla, ¿eh? ¿Visto? Me encantan las puertas. Tenéis objetos originales. Decoración. El tipo de decoración original que tendría. Esta sala es una maravilla. No sé qué os parece. Ay, a mí las ventanas estas me encantan. Pero nada, que hablo bajito porque ya veis que hay gente aquí y es como raro que vaya yo hablando sola, ¿sabes? A mí este tipo de ventana me fascina. Eso de sentarte aquí y ponerte a mirar, no sé, a mí me encanta. Me parece que el tiempo no se quiere mejorar. Pero bueno, vamos a seguir la visita. Esto da al patio por donde hemos venido. Y ahora hay aquí unas escaleras que habrá que subirlas. Porque claro que sí, habrá que subir escaleras. Hay más escaleras. Y venga, escaleras. A ver, vamos por acá. Número 14, el aula nova. Madre mía, esto supongo son muebles originales. Es como una exposición de muebles originales. Las ventanas estas otra vez. A ver. Bueno, aquí veis muebles originales de las distintas épocas. ¡Ay, qué bonito es! Un arcón. Mirad la chimenea con la bandera suiza. Y esto pues son todas informaciones de, pues de eso, de la época.